Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. ¿Estás embarazada o piensas embarazarte? Este tema te puede interesar. Quédate para conocer más, ya que hoy hablaremos de anemia por falta de hierro en el embarazo. Para conocer de este tema está con nosotros el doctor Álvaro Cabrera. Bienvenido, doctor. ¿Me ayudas presentándote? Hola, soy el doctor Álvaro Cabrera García. Soy hematólogo. Me dedico a las enfermedades de la sangre y principalmente a aquellas que tienen que ver con mujeres embarazadas. Me encuentro en la Torre de Especialidades San Angelín, Ácora del Valle, en el consultorio 956. Gracias, doctor Cabrera. Para iniciar y entender mejor, ¿nos puedes decir qué es la anemia por falta de hierro? La anemia por falta de hierro es la enfermedad más prevalente en el mundo. Casi el 40% de la población mundial tiene deficiencia de hierro. Depende si la deficiencia de hierro provoca anemia, significa que la hemoglobina, una de los valores que observamos en la biometría hemática, baja mucho, entonces podemos identificar que el paciente tiene anemia. La deficiencia de hierro realmente es un problema de salud pública y principalmente las mujeres embarazadas o las mujeres en etapa reproductiva tienen este problema debido a esta pérdida de sangre mes con mes. Y doctor, ¿cuáles son las causas más comunes durante el embarazo por lo cual se puede llegar a tener anemia? Las causas más comunes de tener anemia por deficiencia de hierro en el embarazo, en primer lugar, casi ocupa una mujer 1.780 miligramos de hierro por cada embarazo. Eso es demasiado. Tomando en cuenta que con una pastilla o con cualquier alimento podemos absorber máximo 6 miligramos, la deficiencia que provoca un embarazo es grandísima y las implicaciones que tiene para ella misma, para la lactancia, para el parto, para el desarrollo del embarazo y principalmente para el desarrollo neurológico del feto o de su bebé es realmente relevante. Doctor, ¿nos puedes decir cuáles son los síntomas y signos de la anemia por falta de hierro? Los signos y síntomas por deficiencia de hierro tienen que ver según el grado de anemia. Existe el grado de anemia leve, moderado y severo. Sin embargo, todos experimentan una cuestión que se llama síndrome anémico. Tiene que ver con palpitaciones, como cuando hacemos alguna actividad física que nos exponga un poco más de energía, ¿no? Que nos necesite más energía, que nos demande más energía. Y otra síntoma importante es palidez, ¿no? Se empiezan a observar la piel más blanca cada vez, empiezan a sentir taquicardia, el corazón más rápido cuando suben escaleras, por ejemplo. Algunas personas empiezan a comer cosas que no son comida, por ejemplo, barro, tierra, por ejemplo, algunas pastillas que se desmoronan. Cualquier cosa que parezca algo terroso tiene esta implicación, se llama pica y normalmente son de los síntomas que tenemos. También se cae muchísimo el cabello, también la piel se hace seca, también pasa una fatiga crónica. Todas las personas que tenemos o que tienen fatiga crónica deberíamos de buscar una causa en la deficiencia de hierro. ¿Y cuáles son las pruebas diagnósticas necesarias para confirmar la anemia por falta de hierro? Para poder diagnosticar correctamente una deficiencia de hierro, tenemos dos principales formas de diagnosticarla. La primera es con un laboratorio que se llama biometría hemática. Eso significa cuántos y cómo son los glóbulos rojos que tenemos en nuestra sangre. Entre más pequeños y más pálidos, más deficiencia de hierro. Y número dos, una que se llama cinética de hierro y ferritina. Esas tres, ¿no? En total son tres, son las que principalmente tendríamos que solicitar siempre ante la tanta prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el mundo. Tendríamos todos que hacernos una ferritina, cinética de hierro y biometría hemática para poder diagnosticar este mal.
En las pruebas que nos hacen de los 27 o 45 elementos, ¿ya vienen incluidas los niveles de hierro? En las pruebas que habitualmente se toman de química sanguínea de 27, de 45 elementos, no siempre toman en cuenta la ferritina. Cinética de hierro probablemente cuando la química de sanguínea está más completa, y lo pueden observar con 4 rubros: hierro, capacidad de fijación, índice de saturación y transferrina. Esos son lo que pueden ustedes observar en su química sanguínea. Si no viene, tendría que pedirse por fuera o tendría que pedirse aparte la cinética de hierro, así se llama, y ferritina es importantísima, es la más importante de todos. La ferritina son las reservas de hierro en mi cuerpo. Así que si yo no tengo ferritina, no tendré con qué formar sangre. Muy bien, y en tu experiencia, ¿cuál es el impacto de la anemia por falta de hierro en la salud de la mamá y en el desarrollo del bebé durante el embarazo? El impacto es grandísimo que tiene la deficiencia de hierro en la mamá y en el bebé. Voy a dividirlas de esta forma. En la mamá tiene que ver con aumento en el riesgo de preeclampsia, aumento en el riesgo de transfusiones, que las transfusiones nadie quisiera una puesto que tiene sangre de otra persona más. Otra es que los pacientes tienen también bajo peso al nacer o tienen esta repercusión con los bebés, un desarrollo neurológico alterado en los bebés que no mejora ni aunque les des hierro cuando nacen. Es una cuestión que debe de arreglarse en el embarazo. Si en el embarazo se arregla, el bebé va a tener la suficiente cantidad de hierro que le permita desarrollar su cerebro de manera correcta para que los próximos 24 años que tiene que ver toda la parte escolar no tengan deficiencias cognitivas o de memoria que afecta principalmente esto. En la mamá, amenazas de parto, ¿no? En la mamá también vemos partos pretérmino e incluso morbilidad materna porque incluso incrementa la posibilidad de tener hemorragia obstétrica. Y en tu práctica diaria, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para la anemia por falta de hierro durante el embarazo? El tratamiento actualmente tiene que ser muy identificado o hacerlo muy objetivo para cada paciente, porque nosotros tenemos que ver las causas de por qué llegó la mamá a ese momento. Quizá era una mamá que ya tenía anemia y se embarazó. Quizá era una mamá que no tenía anemia y durante el embarazo se hizo anémica. O quizá es una mamá que no tenía antes ni durante el embarazo, pero cuando fue el parto tuvo un sangrado, por ejemplo, suficiente como para tener anemia. O sea, todas las embarazadas necesitan una revisión hematológica para ver principales causas de complicaciones, como por ejemplo la principal deficiencia de hierro, que es la que les estoy mostrando ahorita. La segunda es trombosis. El embarazo es uno de los estados más trombóticos, o sea, formador de coágulos que cualquier otra de las otras condiciones que existen. Otra cosa es que hay un cierto alteración en la inmunidad en las pacientes que están embarazadas, que también hay que vigilar en ellas durante todo el embarazo. Y con todo esto, cuando es únicamente por deficiencia de hierro, los hematólogos revisamos, calculamos e identificamos cuál es la causa de hierro, de deficiencia de hierro. Al calcularla, identificamos cuánta cantidad y esa cantidad es la que se aporta a las pacientes en forma de ya sea compuestos orales. También ya hay unas cosas muy buenas que son infusiones de hierro también intravenosos que pueden pasar de manera rápida, segura, hipoalergénica y que realmente rellenan completamente la necesidad de hierro y además llenan también la reserva de hierro para que el bebé durante todas las semanas de gestación tenga un mejor desarrollo. ¿Y esto tiene que ser en el primer trimestre de embarazo? Es obligatorio checarlo en el primer trimestre y seguirlo en el segundo y en el tercer trimestre, porque a pesar de que una mamá haya estado bien en el primero, no significa que en el segundo o tercero siga bien, porque las demandas del bebé
va a necesitar reponerlas en el segundo y tercer trimestre. Y si se mantuvo todo bien el embarazo, hay que seguirla todavía en la lactancia, porque recordemos que lo que ella aporte de hierro en la leche al bebé va a ser lo que el bebé pueda absorber de hierro. O sea que si la mamá no tiene, los dos quedarán anémicos. ¿Y existen suplementos de hierro específicos que se deben tomar? Sí, no solamente las multivitaminas recomendadas para el embarazo son suficientes. Aquellas mujeres que tienen deficiencia de hierro, estos suplementos habituales de multivitamínicos no son suficientes para tener un control de la anemia. Se necesitan compuestos además de los multivitamínicos para poder mejorar la cantidad de absorción de hierro en el intestino, o para, si es en ese momento necesario, ocuparíamos compuestos de otro tipo, como por ejemplo intravenosos, para poder llevar ese hierro hacia la sangre directamente y de ahí al bebé completamente en el mismo camino que la mamá, que es la sangre. Es importante comentar que las inyecciones de hierro intramuscular están prohibidas ya, no deben de utilizarse. ¿Y cuál es la dosis recomendada y por cuánto tiempo? La dosis recomendada o el tiempo recomendado para tomar hierro depende de la deficiencia. Nosotros los hematólogos revisamos cuánta cantidad de hierro tiene, lo equiparamos con la necesidad de hierro que tenga en ese momento la paciente, y entonces tenemos que mejorar esa cantidad de aporte de hierro para que todo el embarazo se encuentre bien. Un embarazo que tiene hierro significa un bebé que neurológicamente tiene un buen desarrollo. Número 2, quitamos la probabilidad de tener complicaciones graves durante el parto y mejoramos también la recuperación después del parto, para que no estén con caída de cabello, para que no estén con la piel seca, para que no estén con el cansancio tan impresionante que sucede después de que nace bebé, y todavía se enfrentan a la lactancia en una condición anémica en donde realmente ya se sienten muy mal. El síndrome de fatiga crónica es principalmente provocado por deficiencia de hierro. Oh, qué interesante. En ese sentido, el ginecólogo debe trabajar de la mano del hematólogo, ¿cierto? Ginecología y obstetricia es de las especialidades más importantes para identificar este tipo de padecimientos. Siempre tenemos que ver en cada paciente cómo va quedando la reserva de hierro con la ferritina, y en ese momento, al identificar que falta una cantidad de hierro importante, se enviará a hematología para que nosotros podamos hacer la recuperación adecuada de ese hierro. ¿Qué recomendaciones preventivas les puedes dar a nuestras escuchas para reducir el riesgo de anemia por falta de hierro en futuros embarazos? Esa es una pregunta muy importante. Se necesita que las pacientes no se embaracen anémicas, ¿no? Necesita que conocer el estado físico con biometría hemática, ferritina, etcétera, para que puedan saber si yo estoy anémica, no debo embarazarme, porque voy a perderlo todo durante el embarazo. Necesito estar bien antes para poder enfrentar un embarazo de manera correcta. Entonces, la primera prevención es conocerse, saber en qué estatus me encuentro de hierro, reponerlo, y ahora sí estoy lista para tener un embarazo satisfactorio. ¿Y qué se puede hacer en el caso de los embarazos no planeados? Cuando no se hace de manera planeada, podríamos investigar en los primeros meses al principio, saber cómo se encuentra para estar aportando de manera correcta la cantidad de hierro necesaria. Doctor, ¿hay algún efecto secundario o complicaciones asociadas con el tratamiento de la anemia por falta de hierro durante el embarazo? Afortunadamente, las complicaciones del tratamiento son mínimas, puesto que se requiere tanto que el paciente solamente ve beneficio con el tratamiento. Por supuesto que los compuestos intravenosos, por ejemplo, actualmente ya son hipoalergénicos, así que la seguridad para aplicarlos es ya bastante. Eso quiere decir que si teníamos antes satanizados los otros compuestos de hierro por la vena, actualmente ya no es así y podemos hacerlo de manera segura. Son medicamentos aprobados en el embarazo ya,
que realmente son pocos los medicamentos aprobados en el embarazo que sean lo suficientemente seguros para las mamás. Y en el primer trimestre siempre se aconseja hacerlo de manera vía oral. Después de esto veríamos cuál es la deficiencia para aportarlo lo que necesite en los próximos trimestres. Una duda, comentaste que ya no están autorizadas las inyecciones de hierro. ¿Por qué? ¿Y cuáles serían las opciones? El primer artículo publicado de daño con el hierro intramuscular se publicó en 1978 y tenía que ver con una reacción inflamatoria que provoca el hierro en el músculo, que hace que gente susceptible a cuestiones oncogénicas pueden desarrollar incluso ante varias aplicaciones algún sarcoma o cáncer asociado en ese sitio. Además, que aunque no provoque cáncer, es uno de los lugares en donde se deposita el hierro y de ahí no lo necesitamos en el glúteo, lo necesitamos en la médula ósea para formar sangre. Se ha visto que el hierro que está en el músculo para llegar a su lugar donde se necesita, que es la médula ósea, puede tardar hasta 6 meses o años para llegar a ese sitio, por lo cual el beneficio de las inyecciones es completamente nulo. ¿Cuándo se debe hacer un seguimiento para asegurarse que la anemia está bajo control y el nivel de hierro es el adecuado para la salud del bebé y de la mamá? Una vez que se reconoce cuánta cantidad de hierro hace falta, número 1. Número 2, se buscan las causas. Número 3, se repone el hierro. La mamá y el bebé quedan completamente llenos de hierro y con eso su función metabólica de músculo, cerebral, etc., es una situación mucho mejor que la que tenía previamente. Para saber cuándo se hace el control, habitualmente se hace a las 4 o 6 semanas después del tratamiento. Y con eso vamos dando seguimiento para saber en qué momento vuelve a perder la reserva de hierro para nosotros estar pendientes de volver otra vez a subirla y con eso que nunca en el embarazo se quede sin hierro. Para terminar, una gran duda, ¿los medicamentos con hierro pudieran dañar al bebé? Afortunadamente no, al contrario, le van a dar mucho beneficio porque lo necesita para crecer. Y la mamá no puede aportarlo ni aunque se tome 2 litros diarios de espinacas licuadas, no va a ser posible porque recuerden que la absorción de hierro en el intestino está topada. Hematología está para ayudarles a las mamás y a cualquier paciente, sobre todo a la parte de la gestación o la parte del embarazo, para todos los problemas como trombosis, anemias hemolíticas, plaquetas bajas, defensas alteradas, inmunidad alterada. Hay unas enfermedades que se llaman microangiopatías trombóticas y tiene que ver justamente con este riesgo de trombosis o coágulos que puede aparecer en algún momento en el embarazo y los hematólogos podemos controlar ese riesgo para que al tener otra enfermedad más, no cualquier enfermedad durante el embarazo podamos ayudarles a todo esto y también algo importante es que algunas pacientes coinciden con algún tipo de neoplasia o de enfermedad oncológica durante el embarazo y también en eso podemos aportar y ayudarles para llevar a cabo un embarazo de lo más satisfactorio con todo y el tratamiento oncológico y con todo y la protección fetal. Perfecto, doctor. ¿Algo adicional que quisieras agregar? Es prioritario que al tratarse de una enfermedad tan prevalente en el mundo, ¿no? Tan común en el mundo, todos estamos obligados a tomarnos unos laboratorios para identificar cómo nos encontramos en nuestro hierro, principalmente hombres y mujeres con fatiga, hombres y mujeres con caída de cabello más frecuente, ¿no? O más abundante, y todos aquellos que se cansen con los mínimos esfuerzos físicos, estamos obligados a hacerse una revisión hematológica para buscar cuál es la causa de esa fatiga que muy frecuente encontraremos deficiencia de hierro como la principal causa. La forma de arreglarlo es muy sencilla, así que les invito también a que vengan con nosotros para poder hacer esta revisión
y ver si su estado de fatiga depende justamente por la deficiencia de hierro. Siempre en el embarazo se debe hacer obligatoriamente. La visita al hematólogo durante el embarazo en las diferentes etapas es prioritaria. Calculamos riesgos trombóticos, hemorrágicos y también deficiencia de hierro, por lo cual siempre vamos a estar en contacto estrecho con su ginecólogo porque ambos vamos a llevar de una manera mejor su sangre y de manera indirecta pues que el bebé esté bien. O sea, embarazo en todo momento. En mujeres que tengan menstruación abundante también necesitan checarse esto porque habitualmente lo obviamos y pensamos que es normal, pero no. Siempre se requiere una evaluación por parte hematológica y obviamente pugnamos porque este tipo de laboratorios sean parte ya del check-up normal que tendría que hacerse con todos los pacientes. Principalmente se recomienda hacerse este check-up hematológico, digamos, o por deficiencia de hierro, en mujeres en edad reproductiva que tienen una menstruación la que sea y mujeres que se encuentran en lactancia o en puerperio y embarazadas. Eso es de cajón y debe hacerse obligatoriamente. Fuera de esta población, hombres y cualquier otra edad en la que se encuentren con aumento en los requerimientos de hierro, por ejemplo, en el crecimiento, en la adolescencia, ¿no? Y número 2, aquellos que hayan visto algún momento en el que tuvieron algún sangrado por alguna parte de su cuerpo, sea crónico o no, sea intermitente o sea ocasional, podríamos también checar que no esté impactando en la anemia que puedo tener o deficiencia de hierro y con eso todas mis funciones cognitivas y todo lo que puede pasar con la deficiencia de hierro, tendríamos que revisarla casi en cualquier etapa de la vida. Doctor Cabrera, gracias por esta charla. Con esta información terminamos. Espero esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que hematología se encarga de ver cómo funciona y la salud de su sangre. La sangre principalmente tiene que ver con casi todo. Así que aconsejaría que pudiéramos revisar alguna vez su sangre para poder tener más claramente que todo se encuentra de manera correcta. Soy el doctor Álvaro Cabrera García, me encuentro en el consultorio 956 de la Torre de Especialidades de San Angelín, Ácora del Valle. Gracias, doctor. Gracias a los escuchas por acompañarnos y también aprovecho para agradecer a la Torre de Especialidades de San Angelín, Ácora del Valle por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí en Medicable, un espacio para tu salud.